Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Hablemos. Como siempre, le damos las gracias al Canal 9 por el espacio que nos brindan y estamos, como siempre, transmitiendo desde el Colegio de San Luis. El día de hoy vamos a tener un programa interesante que tiene que ver con los barrios, con los 7 barrios de San Luis, pero nos vamos a enterar de muchos otros aspectos interesantes porque déjeme decirle que no solo eran estos 7 barrios que históricamente hemos conocido. Para ello nos va a platicar nuestro invitado, el doctor David Madrigal González, quien es investigador del programa de estudios antropológicos aquí en la institución. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches también a la audiencia. Vamos a ir a escuchar una breve semblanza de el trabajo que realiza nuestro invitado de hoy y regresamos para iniciar con la charla de esta noche. ¿De quién hablaremos hoy? David Madrigal es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Las líneas de investigación que trabaja son Antropología y Procesos Urbanos en el Centro Norte de México, Conflictos Socioambientales, Acción Colectiva, Movilizaciones Sociales, Tribus Urbanas, Sistemas de Cargos Urbanos, Cultura y Ciudad. Actualmente trabaja en el proyecto Minería y Comunidades Mineras en el Centro Norte de México. Pertenece al programa de estudios antropológicos. Entre sus publicaciones destacan El espacio de la fiesta y los lugares de la tradición, tensiones y vínculos en torno a la desaparición de un sistema de cargos urbano y sus mayordomías en el barrio de San Miguelito de la ciudad de San Luis Potosí. Conflictos y no conflictos en el Valle de San Luis Potosí, análisis de la dimensión conflictiva de lo socioambiental a partir de 2 casos. Y La Virgen de Guadalupe como expresión pictórica callejera en el Distrito Federal y en la ciudad de San Luis Potosí. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bueno, nos dice en su trabajo de investigación el doctor David Madrigal que parte de que conozcamos en la actualidad este asunto de que son 7 barrios los que dieron origen a San Luis Potosí no es del todo exacta. Platícanos, David. Primero, bueno, ¿qué es un barrio, no? ¿Qué se conoce como barrio? Bueno, el término tiene su historia, tiene sus definiciones, pero al final un poco lo importante tal vez más bien es que el barrio va haciendo muchas cosas dependiendo de las personas. O sea, las personas que viven en estos espacios de las ciudades son los que nos pueden decir las mejores definiciones de lo que es el barrio, ¿no? Tal vez más bien mencionar de este trabajo que comentas, que es un trabajo que estamos haciendo ahora en el Colegio de San Luis sobre la cuestión del presente de los barrios. Porque también hemos visto que existe una rica investigación en términos historiográficos, en términos históricos, pero poco realmente se pone, digamos, atención sobre lo que son actualmente estos barrios, la gente que vive ahí, quiénes son, cuáles son sus dinámicas, digamos, de movilidad en términos de gente, en términos de vehículos, en términos de comercialización del espacio, de uso de suelo. O sea, pasan muchas dinámicas, pasan muchos procesos y muchos fenómenos en los barrios en la actualidad. Entonces, pues creemos que también el trabajo que hacemos en la antropología, que es precisamente sobre estas formas de organización social en el presente, ¿no? Pues nos obliga un poco a mirar hacia estos lugares y entonces preocuparnos pues precisamente por ver que ha sido el recuento de toda la investigación de la historia de estos sitios, por supuesto,
pero también, como te digo, en realidad, ver qué nos puede estar diciendo esta historia en términos presentes, ¿no? Entonces, bueno, el barrio, efectivamente, tal vez en ese recuento histórico muy breve, pues efectivamente empiezan en algunos casos ya en esa condición de barrios, y en otros casos empiezan más bien en una condición de pueblos, de pueblos de indios. ¿En qué año estamos hablando cuando uno dice otro caso? No, pues obviamente la mayor parte de estos que consideramos los 7, pues fueron surgiendo después de la fundación de la ciudad. Se sabe también, por ejemplo, es parte de todo esto que nos ha aportado los estudios de la historia, se sabe, por ejemplo, que el primero fue Tlaxcala, ¿no? Se sabe que fueron, como te digo, teniendo sus distintos momentos de fundación. Pero también es cierto que al final nos quedamos como con una especie de instantánea, como una especie de fotografía fija de estos lugares. Han desarrollado toda una narrativa en torno a esta cuestión de los 7 barrios, como digamos los barrios fundacionales. Y entonces nos hemos quedado ya como con esa idea muy fija, pero esto borra, digamos, o esto invisibiliza también buena parte de la historia que ha pasado en estos lugares, y que incluso pues ha dado en algunos casos espacio para, o ha dado origen a otros tipos de barrios, ¿no? O a otras formas, a otros espacios que también fueron considerados barrios por distintas causas, y que incluso pues la propia gente llamaba el barrio tal, ¿no? Por ejemplo, este barrio que se llamaba el barrio del Frontón o del Rebote. Bueno, nosotros que nos quedamos de hecho más con la idea del Rebote, porque incluso sobrevive todavía el Tianguis del Rebote. ¿Y dónde estaba? ¿Ahí dónde está? El Tianguis del Rebote sigue siendo, digamos, el Tianguis del Rebote, aunque ahora es el de las vías. Pero ese venía del mercado 16 de septiembre, y ese a su vez se llamaba el del Rebote porque estaba en el barrio del Rebote. A mí me tocó, yo cuando era chica todavía iba al Tianguis del Rebote con mis papás. Bueno, se llamaba del Rebote porque en ese lugar donde ahora está el mercado había un frontón. Y entonces ese barrio del Rebote en realidad, digamos, se identificaba así por ese frontón donde en esa época que estuvo ahí, que pues ya casi finales del siglo XIX, era incluso un espacio para la convivencia de familias de buena posición en San Luis. O sea, que era un lugar, digamos, emblemático de la ciudad, porque era un frontón donde había, digamos, cafetería, había todo esto, y era un punto de reunión importante. Alrededor de ese lugar era el barrio, ¿no? Y entonces el barrio de alguna manera pues se identificaba así, porque un punto de referencia en la ciudad en ese momento era el frontón, ¿no? O sea, allá por el frontón. Entonces la gente desarrolló toda una idea o toda una noción espacial del barrio del Rebote, ¿no? Entonces, a ver, más allá de los 7, ¿sabes los 7 barrios de memoria? ¿No los dices? De memoria. Más estudiados que más nada. Que de memoria, bueno, pues algunos incluso tienen nombres más largos, pero así, como te digo, la versión económica que se ha comercializado incluso ahora en forma de cervezas, restaurantes, todo el mundo le quiere poner 7 barrios, recorridos, ¿no?, turísticos, etcétera, que insisto, es en buena medida cierto, pero también es verdad o es justo reconocer que en la historia de la ciudad han habido otros espacios barriales. Bueno, el Tlaxcala, el Montecillo, o San Cristóbal del Montecillo, San Sebastián, San Miguelito, Tequis, San Juan de Guadalupe, ¿y me falta alguno? Te falta uno. San Sebastián, San Miguelito, Tequis, Tlaxcala, Santiago. Santiago te faltaba. Ajá. Ok. A ver, el barrio entonces, de Santiago y el barrio San Juan de Guadalupe, ¿no? Y había el más último que esos 7. de los que surgieron, o el último de los que estuvieron precisamente ya en condición de reconocimiento por parte del gobierno de la ciudad
como barrio, que efectivamente se encuentra o encontré yo, creo, una primera pista de cómo es precisamente que se va consolidando esta idea de los 7 barrios, precisamente en el momento en el que las reformas borbónicas, que se tradujeron en una serie de ordenanzas que obligaron pues a reorganizar, ¿no? A reorganizar, pero también pues reorganizar, digamos que era la aspiración, ¿no? O era la intención la idea, sí. En realidad se topaba con muchas dificultades, pero digamos en la práctica, en la vida cotidiana de la gente, en lo que sí se tradujo fue en que se tuvieron que también digamos normalizar o digamos igualar las calles. Cuando todavía estaba este patrón de distribución en la ciudad, en donde era la población central de españoles y los pueblos de indios en los alrededores, pues los pueblos de indios tenían incluso un patrón de asentamiento o de distribución espacial completamente distinto. No era un asunto de trazado por calles, sino con el pues, orden que los españoles era con otra tenían, idea, ¿no? O era bajo otros usos y costumbres, y además bajo otra lógica, efectivamente. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, muy concretas que obligaban estas reformas o estas ordenanzas que vinieron con las reformas borbónicas fue precisamente que se tenían que alinear, ¿no? Tenían que salirse, por ejemplo, de las haciendas o de las huertas o de los lugares donde estaban, y entonces tenían que alinearse a la calle. Entonces, una de las cosas que entonces empezó a crear esta idea de los 7 barrios fue que una manera de, digamos, incluirlos en la administración directamente del gobierno de la ciudad fue nombrar los barrios. De eso y más vamos a ir platicando en unos minutitos. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a platicar. Había un barrio que se llamaba El Parián o El Tecuán. De eso le vamos a preguntar ahorita que regresemos. Pero también desde el punto de vista de la antropología, ¿qué es lo que se estudia, los rituales que existen, las contradicciones que ahí se viven y cómo están de algún modo con estas problemáticas actuales, que parte de la investigación que propone el doctor David Madrigal en su estudio tiene que ver con cómo los barrios reflejan de algún modo las problemáticas de las grandes urbes. Hacemos una pausa y continuamos. Seguimos platicando con el investigador del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis, el doctor David Madrigal, y nos está platicando de este asunto de los barrios en San Luis Potosí, que no eran 7. De hecho, él, parte de su investigación, ha detectado al menos 23 barrios. Y bueno, ¿cómo ha sido encontrando qué tipo de evidencia? ¿Dónde estaban? ¿Alguien los recuerda? ¿Alguien los menciona todavía? Claro. Bueno, yo creo que hay que precisar, no es que no eran 7, sino que eran más si no 7, la gente va a ¿no? decir, a ver, ¿cómo? O los propios historiadores. No, sí eran 7, o sí han sido 7 los que, digamos, tuvieron un papel muy importante en la fundación de la ciudad, en la primera etapa, digamos, de crecimiento de la ciudad, que precisamente incluso pues en esta conversión, digamos, que sufrieron administrativamente en términos de pueblos a barrios, fueron ya incorporados, entonces por lo tanto toda esta lógica, digamos, de administración y de gobierno de la ciudad. Pero lo que digo no es que no eran 7, sino más bien lo que digo es que hay que también no olvidarnos que la historia de la ciudad es por más de 400 años, y que a lo largo de esos 400 años han habido también más bien, con el crecimiento incluso de la ciudad, pero incluso antes o en el propio tiempo de la fundación de la ciudad, otros barrios. Por ejemplo, en ese tiempo precisamente de que se fundan los barrios de Santiago y los barrios de Tlaxcala, ya para ese entonces las fuentes históricas como Primo Feliciano Velázquez y como la gente que trabajó primero todos estos documentos ahora claves para los historiadores,
de la región o de la entidad, ya hay referencias a un barrio tarasco. Incluso antes del barrio de Tlaxcala ya había un barrio tarasco que era el barrio de San Juan, ¿sí? Un barrio de tarascos, ya reconocido como barrio de tarascos, ya reconocido de alguna manera por la gente como una referencia también espacial de la época. Y entonces, como te digo, incluso en el momento en el que están surgiendo apenas el barrio de Tlaxcala y el barrio de Santiago. Y ya hay, son los primeros ya que hay se una habían primera reconocidos. concentración ahí poblacional de tarascos que se reconocían como el barrio de Tarascos o el barrio de San Juan. Entonces, por ejemplo, ese está, incluso está en un mapa, de estos que han sobrevivido o que ahora son también fuentes a las que recurrimos, que pueden ser croquis o que pueden ser mapas de época, que siempre son representaciones espaciales, nunca son obviamente una copia fiel del territorio, pero que te dan precisamente pistas en términos de lo que se consideraba que existía, en fin. Y entonces, por ejemplo, ya en uno de estos mapas, como te digo, de 1700 y algo, o sea, muy poco tiempo después, digamos, ni siquiera a lo mejor 100 años después de la fundación de la ciudad, ya hay en la parte de abajo donde están precisamente todo el inventario de lo que aparece en el mapa, ahí aparece el barrio de San Juan. Entonces, en realidad, bueno, creo que es importante decirle a la gente a partir de qué estamos trabajando esta investigación, pues evidentemente casi más de corte histórico en esta parte, en este momento, sobre puntualmente esta parte de los barrios, o de cómo explicarnos cómo se llegó a la idea de los 7 barrios, o cómo se instaló más bien incluso esta idea de los 7 barrios que decíamos hasta traducirse ahora ya en un vehículo de mercadotecnia, ¿no? Y entonces, por eso te digo, a lo largo de este tiempo más bien hay que reconocer que han surgido otros, así como mencionaba yo que ya estaba incluso ahí referido en tiempos de San Juan, de los Tarascos, en tiempos del surgimiento del el que se considera el primer barrio de la ciudad, que es el de Tlaxcala, y ya estaba el barrio de Tarascos, que era el barrio de San Juan. Y luego después otros que fueron surgiendo, en realidad pues muchos fueron muy populares o fueron muy conocidos a lo largo del siglo XVIII, otros incluso surgieron realmente y estuvieron, digamos, vigentes en las nociones de la gente sobre del espacio de la ciudad a lo largo del siglo XIX, y muchos que pues con la transformación radical y yo diría brutal que sufrió la ciudad ya prácticamente hacia el siglo XX, entonces pues propiamente mucho de esto quedó ahí en la historia oral de las personas. Mucha gente todavía se acuerda de que el barrio del Tecuano, que el barrio del Parián estaban en X, o el barrio de la Alfalfa estaba en determinada parte de la ciudad, pero con las transformaciones espaciales que ha tenido también, o como lo que me decías que yo llamo intervenciones urbanas, o sea, los cambios o los arreglos o las remodelaciones que le tienen que hacer a la ciudad para volverla más funcional en términos de modernidad, que es pues para facilitar el flujo de carros, de mercancías, de todo esto. Entonces pues fueron perdiéndose y fueron de alguna manera consolidando todavía más esta idea de los 7 barrios, o sea, la fueron, digamos, como empujando, y entonces lo que yo digo, lo que nos explica cómo llegamos a esta idea de los 7 barrios, en realidad no es tanto que hayan sido realmente nada más esos 7, sino lo que nos explica, creo yo, realmente más allá de alguna idea esotérica o algo, porque también incluso hay algunos que piensan que esto tiene que ver realmente con un imaginario medieval, donde el número 7 tiene que ver, por ejemplo, con muchas creencias o con muchas cosas que están en estos otros formatos o tipos de conocimientos que luego no se reconocen desde la ciencia y entonces se llaman de otras formas, pero que son conocimientos y que pues han derivado en cosas, por ejemplo, como esto de
los 7 días de la semana, los 7 pecados los capitales. 7 pecados capitales. Hay una serie de referencias al 7, ¿no? Como igual al 3 y así. Entonces hay quien dice que en realidad tiene que ver con una especie de, digamos, fijación de un imaginario medieval que vive, que está ahí, que tiene que ver con creencias, con miedos, con, en fin, ¿no? Una serie de cuestiones. En realidad yo creo que tiene más bien una base más material, a lo mejor ahí se desencantan, se rompe el encanto para algunos, pero yo creo que tiene que ver más bien con una explicación muy material, muy materialista. A lo mejor muy administrativa incluso, ¿no? Sí, muy real, digamos, de las transformaciones de la ciudad, que ha tenido la ciudad, y cómo esas transformaciones, curiosamente, fueron ayudando o fueron siendo importantes, fueron poniendo su granito de arena en consolidar la idea de 7 barrios. Es como, digamos, la manera como de ir sintetizando todo lo que fue pasando en estos lugares, en estos espacios del centro de la ciudad, y entonces de alguna manera quedando como en una especie de polígono o de espacio muy bien delimitado bajo un nombre. Pero adentro de estos, que ahora decimos 7, en realidad, insisto, han pasado muchas cosas, incluso han surgido o han nacido nuevos barrios o otros barrios, y luego han desaparecido o han quedado un poco en el olvido, ¿no? Pero dices que todavía hay quienes los recuerdan, ¿no? O sea, de algún modo en la mente, en el imaginario de los habitantes que todavía viven, incluso hoy. Por ejemplo, mencionas en parte de tu estudio el barrio de la Alfalfa, el barrio de Peladero, el barrio del Parián o el Tecuán, y dices que el del Tecuán todavía está muy vivo en la memoria de los habitantes del barrio de San Miguelito y del barrio de San Juan de Guadalupe. ¿Qué te dicen? ¿Por qué encontraste estos testimonios todavía de que lo mantienen por ahí presente? Bueno, ahí tal vez me atrevo también un poco a asegurar eso a partir de mi propia investigación también en el barrio de San Miguelito, que es lo que está en el libro. Ahí también es donde yo empiezo a encontrar las primeras referencias a por lo menos 3 tipos de barrio dentro del barrio San Miguelito, que en ese caso sí corresponde muy específicamente incluso a una distribución de tierras que originalmente eran denominadas incluso de manera diferente. Uno era la Santísima Trinidad, uno era el barrio de San Francisquito o el pueblo de San Francisquito, que luego fue el barrio de San Francisquito, y luego el del San Miguelito o el de acá. Entonces, de alguna manera también todo eso quedó dentro de San Miguelito, se sintetizó en San Miguelito, ¿no? Y pero también estaban esos barrios. Ahora, ahí dentro de ese imaginario, de especie, digamos, de pasado, como lo hemos alcanzado a entender hasta ahora, pero que es, insisto, pues más bien así una idea que se ha quedado con la historiografía que tenemos hasta el momento, pero que va cambiando, o que nos damos cuenta que es necesario más bien indagar más o volver a los datos de la historiografía, pero desde otras preguntas. Entonces, bueno, hemos reunido desde fuentes orales, como estas que te digo, de referencias de las personas que yo me encontré para el libro, y que incluso pues yo estuve trabajando también mucho con las familias, o con algunas familias de ahí, de esa zona del Tecuán, que son las que me permiten decir que está muy presente, muy vivo. Ellos se sienten del barrio del Tecuán. Es interesante porque esto no quiere decir que entren en conflicto con la idea de que también son del barrio de San Miguelito, sino que son del barrio de San Miguelito, pero en realidad, digamos, si les preguntas el apellido, entonces son como del barrio del Tecuán. ¡Wow! O sea, el nombre es como del barrio de San Miguelito, pero tienen como una especie, insisto, de apellido, o son como más específicamente del barrio de Tecuán. Y es la parte que se reconoce como la parte de... Como si soy de San Luis, pero también soy de Matehuala, ¿no? Sí, y soy más específicamente de la colonia tal, ¿no? Okay. Y aquí ellos, entonces, son reconocidos también, incluso no solamente en el barrio, sino en otros barrios como en San Sebastián o como San Juan de Guadalupe, o en otras partes de la ciudad, son reconocidos incluso como la parte brava del barrio. Es la parte del barrio bravo, que esto es también algo que se ha venido también quedando de esta formación de los barrios a partir de la expansión de la ciudad.
En los barrios precisamente marginales de la ciudad, pues la vida es un poco más ruda, o siempre ha sido un poco más ruda, y se dan entonces este tipo de expresiones como las barriadas, como las pandillas, como los pleitos callejeros, como las fiestas en el espacio público, como todo este tipo de expresiones que sabemos que se caracterizan o que caracterizan estos espacios, ¿no? Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. David tiene un libro que se llama El Espacio, bueno, tiene varias otras publicaciones, pero hoy particularmente vamos a centrarnos en El Espacio de la Fiesta y los Lugares de la Tradición. Precisamente tiene que ver con el barrio de San Miguelito, que bueno, hasta todo una himno mencionas en parte de tu investigación, ¿no? ¿Qué es? ¿Corrido de San Miguelito? ¿Cómo se le llama? Es el corrido de San Miguelito, ¿no? El de Yo soy de San... ese es... Mejor ni canto porque me van a cortar. Esa es la acuarela potosina. La acuarela potosina, sí, cierto, perdón. Que sí, bueno, tiene también su historia muy peculiar. Bueno, vamos a platicar del libro y del barrio de San Miguelito en particular. Regresamos. Les comentaba antes del corte que parte de las publicaciones que tiene el doctor David Madrigal en su trabajo de investigación, hay uno que particularmente hoy nos vamos a ocupar y se llama El Espacio de la Fiesta y los Lugares de la Tradición, tensiones y vínculos en torno a la desaparición de un sistema de cargos urbanos y sus mayordomías en el barrio de San Miguelito, en la ciudad de San Luis Potosí. A ver, platícanos qué encontraste en esta investigación, ¿de qué se trata? Sí. Bueno, es un trabajo que empecé haciendo a nivel de tesis de maestría, pero bueno, después por la propia cuestión de seguir adelante con los estudios y demás, pues se quedó ahí en la tesis. Sin embargo, con el paso del tiempo y además pues como parte del trabajo que realizamos en la antropología tiene que ver con la convivencia con la gente, o tratar de, digamos, el tipo de recolección de información, de datos que nosotros hacemos es justamente en el contacto con las personas, lo más que se pueda. Entonces yo estuve viviendo en el barrio de San Miguelito, y entonces pues con esa evidente, con ese lazo, digamos, con esa unión que me surgió un poco a partir de ahí, un poco también a partir de la fascinación que me producía esta idea de que la ciudad le cargara, digamos, tanto de su identidad a un barrio, que fue una de las cosas que también me llamó mucho la atención cuando yo llego a la ciudad de San Luis, porque yo nací en la Ciudad de México, ahora que está de moda, yo soy arrojado del terremoto del 85, entonces pues yo llego a San Luis en el 85 y entonces empiezo a empaparme de todo este imaginario, de todas estas ideas que hay sobre de la ciudad y de la gente de la ciudad, sobre sus espacios, sobre todo esto. Entonces, y el que más oías era San Miguelito, seguramente, pues, más allá de Tlaxcala o Santiago, que fueron de los primeros, ¿no? Hay cierta carga de significado muy específica, ¿no?, que se ha construido con el tiempo, pero que no está explicada. O sea, es un poco también esa necesidad que nos llevó a trabajar en este proyecto. No está explicada, o sea, insisto, nos hemos quedado con, sí, pues eran 7, pues sí, ya vámonos, adiós, ¿no? Sobre eso nos vamos a trabajar todos. Y entonces sí hay una rica tradición de estudios sobre esto, pero como te digo, la cuestión es que eso dejó fuera o nos hizo perder de vista de pronto, y ahora que estamos en pleno siglo XXI, tal vez frente a los problemas que tienen todos estos lugares de la ciudad, tal vez es que nos damos cuenta de que tenemos que regresar a ver qué está pasando ahí. Entonces estas cosas, como te digo, no tienen mucha explicación, o no nos hemos preguntado cómo se llegó a eso. La idea aquí de este trabajo que yo nomás quiero mencionar para no, digamos, dejar ahí ese pendiente, que es un trabajo que todavía va a tardar un poco en... Yo nomás quiero mencionar, la gente ya quisiera saber cuáles son esos 23 barrios y todo esto.
pero va a tardar un poco. Entonces, bueno, aquí el programa también tenía un poco la intención de, ¿no?, compartir parte de la información que la llevas. información que producimos con la investigación, porque muchas veces del momento en el que nosotros lo hacemos a cuando se publica, se pasa mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces, en el tiempo que estuve viviendo en el barrio San Miguelito, me di cuenta de la importancia del barrio, de la importancia, más cosas como te digo que ya yo traía, pero que luego pude constatar ya viviendo ahí, y entonces me pude dar cuenta de muchas cosas que ya se pueden ver cuando vives en el barrio y sus dinámicas, y pude empezar a ver un poco cuál era la importancia que tenía precisamente también la fiesta patronal para la propia gente del barrio, ¿no? Digamos, esta especie de columna vertebral que es la fiesta patronal de San Miguelito. Que por cierto acaba de pasar porque es en los últimos días de septiembre. Ahorita sí, bueno, es reciente, ¿no? Y entonces, al ver esa importancia, pues empecé un poco a trabajar sobre esta idea de la resistencia de la fiesta. ¿Qué es lo que hace que resista? ¿Por qué resiste? Tantos años. ¿Por qué ha resistido más que las demás? También es verdad que empecé a constatar o empecé a reunir información y a cerciorarme de que efectivamente en los demás barrios también esto ya había venido mucho a menos, que se siguen haciendo todavía las fiestas patronales, que se sigue también intentando todavía distintos mecanismos de organización ahí de la propia gente del barrio para sacar adelante su fiesta, pero todas, y ese es un poco creo yo la virtud del libro, todas han perdido precisamente un poco esa autonomía que tenían en el sentido de que la gente decida sobre su propia fiesta. Generalmente ahí más bien han entregado el control de sus tradiciones como esta a la Iglesia Católica, ¿no? A las decisiones del padre, al párroco en turno y todas estas cuestiones que, bueno, pues que colaboran, que siempre coadyuvan, pero que una cosa muy distinta es que ya ellos sean finalmente los directores de la orquesta, porque ¿no? antes estaba en manos de los vecinos. Porque la forma tradicional o la forma, como te digo, patrón de organización de la comunidad en torno a la fiesta patronal a través de una figura como el sistema de cargos, que es una especie de mecanismo de reconocimiento de la propia gente del barrio, de la honorabilidad de las personas que representan a cada sector en la fiesta. O sea que no puede ser ni cualquiera, ¿sí? Ahora sí que no puede ser cualquier hijo de vecino, ¿no? Sino que tiene que ser una persona que esté honorablemente reconocida por la propia barriada, por la propia gente que dice que se reconoce como gente del barrio porque ha vivido ahí. Se conocen las familias, se conocen desde varias generaciones, incluso gente que ha llegado posteriormente y que ha hecho arraigo en el barrio, pues pasa tiempo para ser reconocidos como gente del barrio. ¿Y se les llama mayordomías? ¿Se les llamaba mayordomos? Se llaman mayordomos los que precisamente tienen el cargo. Uh-huh. Que ya era un nombramiento de una forma de reconocerles, ese es el titular, ¿no? O ese es, digamos, la cabeza de todo un grupo de gentes que se van a organizar para sacar adelante las festividades en su sector, ¿no? Okay. Y dependía básicamente la organización de toda esta gente de ese sector, dependía precisamente de sus relaciones de vecino y familiares y de amistad y de reciprocidad y de solidaridad con los vecinos. O sea que era un trabajo que ellos tenían que hacer prácticamente desde que terminaban las fiestas, o sea, terminando la fiesta que fue organizada o que de todo el esfuerzo que se hizo y demás, terminando y al día siguiente, dejando literal, tal vez pasar una semana o dos, empezaban otra vez a pasar precisamente con cada una de las personas que son sus conocidos en la zona donde ellos viven y en la zona donde ellos tienen el cargo, y empiezan entonces desde ese momento a tejer precisamente esos lazos de colaboración, a amarrar, digamos, el tipo de apoyo, a empezar, digamos, a levantar una especie de censo de
quiénes van a aportar o quiénes van a participar o quiénes van a estar interesados en participar en la organización de la fiesta, ¿no? En aportar algo. Entonces empiezan desde ese momento y empiezan, como te digo, a confirmar, y esto les permite a ellos entonces también empezar a trazar cuál va a ser la ruta de las serenatas, la ruta de las entradas de cera, porque el proceso también que ha venido experimentando bueno, este barrio, pero todos los barrios, es más o menos esa misma situación, es que se van precisamente transformando en sus límites o en sus fronteras por todo este proceso de comercialización que está sucediendo con la especulación del suelo y la cuestión de los cambios de la ciudad. Entonces, muchas casas se vuelven oficinas, se vuelven negocios, se vuelven consultorios, se vuelven de todo lo que te puedas imaginar, y van propiamente entonces replegando el barrio hacia muy poquitas casas, hacia determinados núcleos o hacia una zona en particular, ¿no? Entonces, ellos en estos recorridos o en todo este trabajo que ellos tienen que hacer de hacer lazos de colaboración para sacar adelante la fiesta patronal, que es una especie también, además de trabajo de ¿cómo se dice? De darle en agradecimiento o de retribuir, pero también de presentarle, digamos, al santo patrono su sacrificio, su esfuerzo, para de alguna manera ellos ser merecedores de una cierta recompensa, en términos de que les vaya bien, en términos de que no haya tanta violencia, en términos de que esté la fiesta en paz, en fin, ¿no? O sea, en términos de que tengan la protección de San Miguel Arcángel. O sea, ellos trabajan todo eso, hacen todo ese esfuerzo, ofreciéndolo a San Miguel. O hacen todo ese trabajo precisamente porque es el trabajo en el que en colectivo o en comunidad del barrio, la barriada, demuestra a su santo patrono de qué manera merece o por qué merece ser protegido, ¿no? Merece esa bendición. ¿Y todavía sigue esta tradición? Entonces eso es lo que nosotros vemos el día 29. 29 de septiembre. Es decir, lo que vemos de cómo la gente se abarrota sobre el barrio San Miguelito y de cómo llena la plaza y de cómo efectivamente se sigue de alguna manera emocionando con esta cuestión del castillo y de la misa y de toda la kermés y toda la feria que se pone ahí en la plaza, es precisamente esta especie de momento de júbilo en que la gente está haciendo una especie de comunión con el santo patrono en esos términos. O sea, es todo el esfuerzo de todo que venimos a ofrendar, o que venimos a poner aquí con nuestro sacrificio, y aquí estamos celebrando porque insisto, el beneficio o porque la recompensa que vamos a tener comunitaria de eso va a ser el bienestar, o va a ser pues la protección de San Miguel a lo largo del siguiente año, ¿no? Vamos a ir a una pausa y vamos a ir platicando ya para cerrar esta conversación con el doctor David Madrigal. En esta ocasión estamos platicando sobre el trabajo que hace desde la perspectiva de la antropología en los barrios en San Luis Potosí, en específico en este barrio de San Miguelito. Y terminaremos ya de este tema que se reflejó en un texto llamado El espacio de la fiesta y los lugares de la tradición, pero también vamos a platicar de cómo el barrio refleja de algún modo, es un espejo, lo dice él en su investigación, de los problemas de las ciudades. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Te invitamos a participar en los eventos Colsan, del 7 al 10 de noviembre. Liderazgo presidencial y política burocrática. ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué importan las burocracias? Martes 4:30 de la tarde en las instalaciones del Colegio de San Luis. Imparte la maestra María Guadalupe González del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Seminario Permanente de Asuntos Legislativos, ciclo 2017. Miércoles 8 de noviembre, 5 de la tarde. Sala de seminarios número 10. De la Cineteca al Colsan. Cineclub. Jueves 9 de noviembre, 4 de la tarde, en las instalaciones del Colegio de San Luis.
ciclo de conferencias Contribuciones de las mujeres a las ciencias en San Luis Potosí. Viernes 10 de noviembre, 6:30 de la tarde, en el Museo Nacional de la Máscara. El Colegio de San Luis, CONACYT. El Laboratorio de Cohesión Social 2, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Unión Europea con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de El Colegio de San Luis, llevaron a cabo la inauguración Diálogos en Políticas Públicas y Cohesión Social, el pasado martes 31 de octubre en el aula magna de El Colegio de San Luis. Esta actividad, que forma parte del Programa de Cooperación Internacional entre el Laboratorio de Cohesión Social 2, México y la Unión Europea, se brinda con la intención de fomentar el debate entre instituciones, academia y sociedad civil sobre políticas públicas, cooperación y cohesión social. La ponencia principal tuvo como objetivo la relación entre política pública y cohesión social. Estuvo a cargo de Francisco Javier Ruiz Artega, jefe de la Asistencia Técnica Internacional del Laboratorio de Cohesión Social 2. Bueno, el tema que nos concita, hay un espacio concreto en el que se está dando, que es este programa de Cohesión Social 2, y este ciclo de conferencias que va a ser realmente abrir el debate sobre cómo algunas acciones concretas de política pública que están enmarcadas, son acciones financiadas en el marco del Laboratorio de Cohesión Social, contribuyen, y en qué medida lo hacen, a la cohesión social en San Luis Potosí. El Colegio de San Luis, CONACYT. Continuamos, le invitamos para que siga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hemos visto a lo largo del programa que, bueno, pues aquí se están promoviendo, se están circulando nuestra dirección en Facebook, en Twitter, y cualquier comunicación, comentario, aquí estamos a sus órdenes. Bueno, seguimos platicando con David Madrigal, investigador del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Y ya para concluir este texto del que estábamos platicando antes de la pausa, el espacio de la fiesta en los lugares de la tradición, que habla precisamente de la fiesta y del sistema de cargos en el barrio de San Miguelito. Decías que alcanzaste a documentar todavía en 2005 como sí, este último año en el que el sistema de mayordomías se respetó. Sí, bueno, empecé diciendo que era resultado, que había empezado como un trabajo de tesis, y les decía que me había luego surgido este lazo con el barrio que se fue alimentando ahí de diferentes formas, pero bueno, luego con esta idea que tenía de seguirle la pista, pues después de que ya terminé la tesis, todo esto, seguí la pista de la fiesta patronal durante todavía 10 años. Entonces, en realidad, quería comentar que el libro en realidad es el resultado ya más bien de esos 10 años, en donde en el proceso de esos 10 años fue quedando más evidente que había tenido mucha suerte, porque justo en ese 2004 y 2005, que es los 2 años que yo trabajo haciendo este trabajo de observación etnográfica sobre todo lo que era la organización y todo esto, de los mayordomos, sus cuarteles, las mayordomías, lo que implicaba el cargo de la mayordomía y bueno, sus ayudantes, etcétera, pues en realidad había sido los 2 últimos años, había sido lo último de esta forma de organizar la fiesta, en donde lo importante, como te digo, es que la gente todavía tenía, la propia población, a través de esta figura honorable del mayordomo, era quien decidía sobre su propia fiesta. A partir de 2005 en adelante, entonces parece que hay un conflicto fuerte, cosa que también me he querido meter a trabajar un poco más a fondo, pero que todavía no lo he hecho. Parece que hay un conflicto fuerte entre los mayordomos y el párroco en turno en ese momento, y entonces parece que ellos finalmente, entonces, como resultado de ese conflicto ahí, mejor deciden abandonar o dejar el cargo, y entonces a partir de ese momento el eje, las decisiones centrales de la organización recaen ya directamente en la iglesia, digamos en el padre en turno, porque después ha ido cambiando incluso el sacerdote. Entonces recae, digamos, que en la iglesia católica.
y sobre todo también pues en todas las personas que siempre también han colaborado mucho con la iglesia. O sea que al recaer en la iglesia, digamos que queda como esta idea de que bueno, al final queda de todos modos en la gente del barrio, porque es la gente que también se acerca a la iglesia y que es del barrio, pero donde, como te digo, ya no es a través de esta forma, de esta forma en donde se tejía mucho lazo de solidaridad, de reciprocidad, de participación, o sea, donde se hacía mucho de este tejido, ¿no? Que hacía tan emblemática la fiesta, que hace tan emblemático al barrio. Eso es lo que me parece que está cambiando con estas otras formas que hay ahora, que te decía, ahora se organiza a través de una figura que llaman la archicofradía, que en realidad es más bien ahora una serie de personas encargadas de sectores, y la mayoría señoras que son allegadas o que son colaboradoras de la iglesia desde siempre, y que entonces ahora pues son quienes más bien se ocupan de tratar de sacar adelante las distintas actividades que se hacen con la fiesta, y que ha perdido pues entonces en esa calidad de que ahora, digamos, en esa metamorfosis que ha venido viviendo la propia tradición, entonces se ha venido convirtiendo cada vez más en una tradición, pues en una más bien festividad más de tipo religioso que precisamente cívico-religioso, o sea, como era antes. Antes incluía a toda la gente, independientemente de que la gente no fuera muy creyente o no fuera mucho a la iglesia, pero incluía o trataba precisamente de hacer llegar la fiesta. Los mayordomos se encargaban de hacer llegar la fiesta a todos los rincones del barrio, para que todos precisamente de alguna manera fueran protegidos por esta especie, insisto, de salvación o de protección divina de San Miguel, ¿no? Eso ya no es posible precisamente porque, aunque ahora llevan la fiesta, no se hace todo este trabajo previo que hacían los mayordomos, y entonces, bueno, pues sí se ha venido, digamos, viendo que ha tenido una menor participación, un menor interés, un menor, digamos, nivel de júbilo en el barrio cuando son las fiestas, a diferencia de lo que veíamos todavía en esos años. ¿Sabes si en algún otro barrio todavía se utiliza este sistema de mayordomías o no los has estudiado en los otros 7 barrios? No, como te digo, paulatinamente en todos los demás barrios desapareció antes. De hecho, sea, era San Miguelito el último antes bastión, de que, digamos. Sí, donde todavía había esta figura de mayordomos y cuarteles, y el sistema de mayordomías que viene prácticamente desde la colonia. Ese sí fue desapareciendo. Existen las fiestas patronales porque, como te digo, la gente en el ánimo, sobre todo la gente más vieja del barrio, en el ánimo de hacer sobrevivir su tradición o de mantener su tradición, entonces se han inventado formas, se han reinventado ellos a sí mismos en la manera de organizar su fiesta. Sea con el cura de la iglesia, ¿no? Con las señoras. Sea con quien sea y como sea, pero lo hacemos. En eso obviamente hay que reconocer a la propia gente también de los barrios. En este proyecto que estamos precisamente realizando ahorita, en donde está surgiendo información para estos productos como esto, que estoy trabajando sobre los más de 7 barrios o casi 23, donde estamos trabajando también sobre todos los cuentos, mitos, leyendas y todo esto que hay en la tradición oral, también a través de otra colega de aquí del colegio, donde estamos trabajando también el asunto de las vecindades en particular, porque esta idea también del barrio sin una vecindad, pues como que no es barrio, ¿no? O sea, el barrio también siempre va acompañado en esta idea del imaginario, como de este tipo también de viviendas, donde todavía se daba esta precisamente convivencia comunitaria alrededor de un patio central, y que hacía precisamente, por lo tanto, pues la vida muy específica, muy diferente en una vivienda como esa que en otro tipo de vivienda, ¿no? Ahí también las clasificas, ¿no? Tienes como identificado 3 tipos de vecindades, las que existen, las que ya no existen, es y una las necesidad, que existen sin ser habitacionales. En realidad es una necesidad también de tipo metodológico, porque haciendo la investigación empiezas a descubrir que pues existen diferentes, digamos, maneras de referirse a la vecindad. Por ejemplo, la vecindad como la de las Chinches Bravas, que está ahí en la esquina de Bolívar y Pascual M. Hernández, que ahora acaban de demoler enfrente del mercado,
La de las Chinches Bravas, por ejemplo, bueno, pues ahora es cada vez más, a lo mejor ahorita los que lo vimos todavía, aunque en ruinas y demás, tenemos una idea, pero con el paso del tiempo seguro aparecerá ahí un Oxxo, una gasolinera, algo así, y entonces evidentemente que eso solamente quedará en la memoria de la gente. Entonces ahí hay un tipo de vecindad, la que la gente tiene todavía en la memoria, que te puede decir, ahí estaba la vecindad tal, allá estaba la vecindad tal, allá había otra vecindad. Es un tipo de vecindad. Otro tipo de vecindad, que es la que todavía está precisamente el inmueble, ya no es vecindad, ya no está habitada, está en ruinas, pero todavía podemos decir, ahí está la vecindad, ¿no? Entonces, otro tipo de vecindad. Y la otra vecindad que es diferente, que es la que todavía hay en la actualidad, está viva o está ¿Todavía hay vecindades habitada, hay habitadas? todavía. Pero ahora es muy interesante porque lo que todavía hay más bien con esta especie, insisto, de forma de interacción o de convivencia, de vida, de vecindad, ya no está sobre casas o casonas del siglo XVII o XVIII o sobre casas antiguas, sino ahora está más bien sobre casas que fueron construidas muy posteriormente, ya con el patrón de construcción prácticamente del siglo XX, de la construcción cuadrada, de cemento o de bloc, todavía conservando en algunos casos esta idea del patio central, pero ya más bien como de departamentos. Más que de espacios comunitarios. Más que como una, te digo, vecindad como la tenemos mucho en la memoria, tipo El Chavo del Ocho, o tipo estas películas que veíamos, ¿no? Del cine de oro, en blanco y negro, ¿no? De Pepe el Toro y de toda esta cuestión, que eran en realidad todavía vecindades de esas características, todavía las hay en la Ciudad de México. Pero en San Luis ya vecindades de ese tipo no tenemos. David, yo creo que vamos a tener que invitarte porque nos quedan 2 minutos y yo todavía quería platicar sobre este planteamiento que haces en parte de tu investigación, en donde dices que los barrios son pequeños espejos de los grandes problemas, ¿no? No, claro, pues al que nos alcanzas a platicar ahora sí, como dices, si quieres otro programa, pero sobre bueno, eso incluso. Para no irnos tan en blanco, danos así como una breve introducción de esta mención que haces, ¿no? De cómo los problemas del barrio son de algún modo espejo de estos grandes problemas de las ciudades. Yeah. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los principales? Porque todos tenemos como una idea muy idílica del barrio, de la cohesión social, la solidaridad, claro. Y todos somos cuates vecinos y nos cuidamos unos a otros. Sí, bueno, esa es una parte muy romántica a lo mejor, pero hoy, actualmente, en este momento, ¿cómo es? Desde los años 60, 70 se está trabajando en términos de investigación urbana, en términos de investigación urbana sociológica, o desde la perspectiva sociológica, antropológica, más que desde la perspectiva de la ingeniería, la planeación urbana y esto que también es importante, pero que es otra perspectiva. Desde esas décadas de mediados del siglo XX se viene sabiendo que todos estos espacios como los barrios se van convirtiendo también en especie de bolsones de pobreza o de bolsones de sectores que están de alguna manera marginados, quedan marginados, ¿no? Atrapados. Entonces, son un espejo en ese sentido de que lo que pudiéramos pensar que pasa solamente en las periferias, con el crecimiento urbano, es decir, esta idea que precisamente permeó a los barrios originales, de que eran barrios o eran pueblos de indios porque estaban en la periferia. Ese tipo de patrón precisamente de marginación que se va dando como producto del crecimiento y de la necesidad de la ciudad de tener que extender los servicios hacia esos lugares, en realidad se van también reflejando o se van quedando también hacia adentro del espacio urbano. Entonces, en los barrios del centro se va precisamente reproduciendo mucho esta misma situación o esta misma condición de olvido que tú puedes ver en las periferias, aunque no están en las periferias. Con todas estas problemas. Porque precisamente ¿no? la ciudad tiene que empezar a resolver el asunto de cómo está creciendo y entonces también se olvida de los espacios centrales. Entonces, en ese sentido, los barrios del espacio antiguo o del espacio histórico, centro histórico de la ciudad, son un reflejo de los problemas de la ciudad en su conjunto.
Bueno, pues nos tenemos que despedir y bueno, ya está el compromiso hecho si vienes a otro programa. Claro. Y nos sintonizamos en nuestra próxima emisión. Les recordamos que todos los jueves se repite este programa. Tenemos una retransmisión los jueves igual a las 8 de la noche y como siempre todos los martes aquí nos vemos a través de Canal 9. Muchas gracias y buenas noches. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.